Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. A vernos, gracias por venir. Estáis locos venir a estas horas, pero bueno, abrimos redes sociales y teléfono 900-137-137, redes sociales, El Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos un nuevo número de WhatsApp, 633-50-50-11 para vuestras notas de voz y un email, espacioenblanco@rtv.es, todo dispuesto para recibir vuestras comunicaciones y con 5 premios para agradecer vuestra atención. Y vamos ya con un avance de los temas que os hemos preparado. Y ya os digo, seguramente a pasar un poco de miedo. Esta noche os proponemos pasar miedo. Y si lo aceptas, te vamos a narrar encuentros con uno de los seres más aterradores que existen. Se le conoce como el hombre del sombrero. Le acompañarán esta noche sombras tenebrosas y el barón Samedi. ¿Querías miedo? Pues esta noche llega el más aterrador espacio en blanco. Y después os ofreceremos una extraña investigación realizada por nuestros invitados, una investigación que habla de descubrimientos en la Torá. Estos son nuestros planes esta noche. Disfrútalos y ven a pasar miedo con nosotros. Te servirá de aviso por si algún día tienes visitas como las que esta noche llegan al programa. ¿Te gusta pasar miedo? No me gusta demasiado, pero el tema que vamos a tratar esta noche es de los de bastante miedo, sí. Pone los pelos de punta. ¿Te acuerdas cuando hicimos ese programa que hablábamos de la gente sombra? Sí. Lo titulaste. La cantidad de personas que dijeron que habían tenido experiencias, incluso yo te conté una, que ponía los pelos de punta. Pero esto todavía más. Esto todavía más, sí. Miguel Pedrero, nuestro compañero. Buenas noches, don Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer que estés de nuevo con nosotros, director adjunto de la revista Año Cero, investigador, le gusta mucho hablar de ovnis, pero bueno, y recopilas, investigador de muchas cosas y casos, y recopilas casos de nuestros oyentes, experiencias, ¿verdad? Sí, y este tema además surgió en este mismo programa, en Espacio en Blanco, cuando recibimos las llamadas de algunas personas que decían estar sufriendo el ataque de una entidad de aspecto sombrío y con no demasiadas buenas intenciones. El caso es que emitimos un par de testimonios y a partir de ahí llegó la avalancha. Y si te acuerdas, estuvimos durante varios meses recopilando casos de este tipo. Tú sabes que a mí este tipo de
cuestiones no me dan ningún miedo. Yo creo que los fenómenos paranormales, la posible existencia de vida después de la vida, los ovnis, no tienen nada de terrorífico. Al contrario, son esperanzadores. Pero este tema en concreto, recuerdo aquella época durante tantos y tantos meses recopilando historias de este tipo, que llegué a pasar noches bastante terribles. Yo que vivo solo. Lo mirabas para atrás cuando estabas escribiendo, estabas solo a ver lo que había, ¿no? Sí. Y no soy una persona fácilmente influenciable y no tengo una concepción terrorífica ni horrorosa de estos temas, todo lo contrario. Pero este tipo de casos, sobre todo el contacto con la gente que te contaba historias tan tremendas y sobre todo que tú te veías imposibilitado para ofrecer una solución a eso que les ocurría. Y la gente lloraba delante de mí, me pedía ayuda, y aquello me causó una sensación bastante mala, sí. Vale, aquí en este programa no nos gusta dramatizar ni meter miedo, pero esta noche os avisamos. Hay testimonios que ponen los pelos de punta, sobre todo porque son visitas que cualquiera de nosotros podemos tener. Vamos con esa primera introducción y los vamos presentando. Llega el hombre del sombrero. Esta noche nos adentramos en el mundo de los miedos. Y en él iremos al encuentro del hombre del sombrero. Nuestros compañeros de Paradigma nos dan algunos datos de él. Vamos a hablar un poco de cómo es este tipo de aparición. Se trata de una silueta oscura, ¿no?, de una figura masculina. Muchos lo describen como un personaje incluso que puede llegar a medir hasta 2 metros. Es más oscura que la oscuridad misma de una habitación. No necesariamente ha aparecido en habitaciones, porque tenemos testimonios de personas de que lo han visto en otros lugares, fuera, inclusive delante de testigos. Lleva un sombrero, no exactamente es de copa, pero el traje con el que va vestido se asemeja mucho al de los caballeros ingleses de finales de la del siglo XIX, a los Jack el Destripador, algo así, ¿no? Un gabán, una especie como una gabardina totalmente, prácticamente hasta los pies, totalmente de negro, incluso lleva una especie de capotín. Algunos en casos específicos los han descrito como que llevaba un bastón o un reloj, una cadena, se veía el reloj de bolsillo que se usaba en esa época, ¿no? Entonces estamos viendo una representación de un personaje antiguo. Es una de las apariciones de las llamadas entidades sombra más extendidas en el mundo. En los países anglosajones es muy conocido. Se han escrito libros y rodado documentales sobre este personaje espectral. Un personaje que suele acosar y amedrentar a sus víctimas, sobre todo mujeres. La mayoría de los testigos dicen que sienten pánico ante esa entidad y luego en los días siguientes se sienten muy cansados, como si les hubiera absorbido la energía vital. Una de las teorías es que pretende generar terror para alimentarse de esa energía que desprenden sus víctimas. El hombre del sombrero nos visita esta noche. Preparados para conocerle. Pues ahí está la primera introducción. Compañeros de Paradigma nos daban algunos datos. Curioso, me están escuchando ya en Montevideo y si Mute en Groenlandia dice que a las 10 de la noche bajó un bonito sol de medianoche, no mucho sol porque está encapotado. Saludos a todos los que nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras y también a todos los que estáis en Radio 1 y Radio 5. ¿Lo ha contado bien? ¿Una primera definición de este fenómeno del hombre del sombrero? Absolutamente perfecto. Esa es la descripción típica y tópica de esta entidad que podríamos encuadrar dentro del ámbito de la gente sombra, que es como se conoce en el ámbito anglosajón a este tipo de entidades espectrales de aspecto oscuro,
tanto por su actitud, que suele ser una actitud en muchas ocasiones con intenciones agresivas, como por la forma de presentarse. Pueden ser entidades ensotanadas, pueden ser una especie de sombras negras. Además, lo ha descrito muy bien este investigador que acabamos de escuchar, a veces más negras o más oscuras que la propia oscuridad. Y lo terrible de estos casos es, en primer lugar, que suceden en el ámbito más íntimo de una persona, que es su cuarto, su habitación, donde descansa. Y en segundo lugar, que no es un ser de carne y hueso, es decir, es una entidad espectral, por llamarlo de alguna manera, que se materializa de manera imprevista y que acosa e incluso ataca a esa persona. Si fuera una entidad de carne y hueso, uno puede poner algún tipo de barreras ante ese ataque, puede denunciarlo, puede cambiarse de domicilio, bueno, puede intentar, digamos que crear una serie de barreras para evitar esos ataques, pero ante este tipo de entidades espectrales no hay forma de defenderse, y eso es lo más terrible, que suceden en el ámbito más íntimo y que no tienes forma de defenderte, aparentemente, porque luego, si quieres, daremos algunas formas de enfrentarse y de acabar con estas entidades sombra. Ahora simplemente vamos a mostrar el fenómeno, testimonios, y luego sacamos conclusiones. Sí. Ataca, ¿se aparece solamente a mujeres o también a hombres? A hombres y a mujeres, pero sobre todo a mujeres. Y esto es enormemente curioso. Este es el primer elemento curioso. El segundo, y yo creo que más importante, busca generar miedo, busca generar terror. Y de hecho hay algunos investigadores que tienen la teoría de que este tipo de entidad en realidad es una especie de vampiro psíquico, de vampiro energético, que necesita alimentarse del miedo, del terror, es decir, de toda una serie de emociones negativas. Por eso, en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, es esa propia entidad la que busca generar en la víctima esa sensación, quizás para alimentarse de esa... Cuanto más miedo, mejor, ¿no? O cuanto más sentimiento o sensación, mejor. Cuanto más miedo, mejor. Y sobre este caso en España, en el mundo, tanto de España como en Latinoamérica, no hay demasiada información, o al menos es escasa, pero en el mundo anglosajón se han escrito libros, se han hecho documentales, es un fenómeno muchísimo más conocido. De hecho, fíjate que incluso en el año 2015, en el famoso Festival de Cine de Sundance, que es muy muy conocido, se estrenó un documental que dio mucho que hablar, que se titulaba La pesadilla. Estaba dirigida por un británico, Rodney Ascher. Este hombre sufrió desde niño las embestidas de la gente sombra y decidió hacer un documental con toda una serie de testimonios. Y entre todos esos testimonios había 8 personas que afirmaban haber recibido la visita y el ataque del hombre del sombrero. ¿De día o de noche? ¿Cuándo se aparece? Hay casos en los que se aparece de día, pero generalmente sucede de noche. De hecho, uno de los testimonios de este documental era absolutamente terrible. El protagonista se identificaba solamente con su nombre, Chris, un ciudadano de Nueva York, y él decía que llevaba décadas recibiendo la visita de esta entidad y recordaba con enorme terror lo que le sucedía de pequeño. Él decía que en determinados momentos, nada más acostarse en la cama, su cama se empezaba a elevar lentamente, se inclinaba hacia adelante, él veía una luz que procedía del pasillo, que se filtraba a través de la puerta de su cuarto, de su habitación, y acto seguido se abría esa puerta y entraba el hombre del sombrero con 2 entidades oscuras. Y cuando eso sucedía, este hombre se quedaba absolutamente paralizado, y esto es un denominador común en este tipo de casos. Las víctimas no se pueden mover, y él decía que sentía enormes dolores en el pecho. Habían pasado más de 2 décadas y todavía seguía sufriendo los ataques de esta entidad. Yo estoy mirando para atrás por si acaso. Si sois sensibles, pasaros a Radio 3 o a Radio Clásica y lo escucháis mañana en el podcast, o aguantar y ya veréis. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. La
imagen que da Miguel es, como decía este compañero también, así lúgubre, como de un hombre del siglo XVIII o XIX, incluso con cadena de reloj ahí. Sí. Vale. Es que la descripción que hicieron es perfecta, ¿no? Esa vestimenta absolutamente oscura, esa capa, ese sombrero, y en ocasiones, y esto es algo que es una característica con la que quiero que se queden los oyentes, a veces aparece con un bastón. Tú ya sabes por qué lo digo, pero luego lo descubrirán los oyentes. Vale. Y has hecho un trabajo de recopilación y de entrevistas de un montón de testigos y has extractado parte de esas experiencias que vamos a escuchar, ¿te parece? Sí, claro que sí. Si te parece, empezamos con Yolanda. Esta mujer tuvo su primer encuentro con el hombre del sombrero hace más de 50 años, cuando ella era una niña, y si te parece, mejor que explicarlo yo, que lo cuente la propia protagonista. Lo escuchamos. Entonces yo desperté 3 minutos antes de que sonara el reloj de mi casa y dieron las 3 de la madrugada. Y en ese momento ya estaba despierta y se presentó en el quicio de la puerta una figura, una oscura, todo vestido de negro, una capa, con el brazo, digamos, como cubriéndose la cara, y se le veía solo los ojos, muy profundo, como huesudo, pero sin ser cadavérico, ¿no? Era más bien muy delgado, con los pómulos muy pronunciados, y un sombrero de pico negro. Y no me hablaba, solo me miraba, los ojos eran muy profundos, eso sí, lo veía, era de noche, pero yo lo vi. Entonces me asusté, pero así se fue repitiendo varias veces y siempre a las 3 de la mañana. Son las 2:24, falta un poquito para que lleguen las 3. Las 3, sí. Este es el primer testimonio de esta persona, ¿no? Sí, siempre decía que se le presentaba a las 3 de la mañana. Ella no comprendía por qué, no comprendía quién era esa entidad, qué quería de ella, pero un día encontró la respuesta. 900-137-137, me piden que os repita el teléfono por si queréis contarnos alguna experiencia. Nos da la respuesta nuestra invitada. Y entonces en una de las veces me dijo que él me iba a perseguir todo el tiempo, por el espacio y tiempo donde yo estuviera, pues allí él se iba a presentar, porque yo le había causado un daño muy grande y yo tenía que pagar todo lo que le había hecho. Te mueres de miedo cuando te dicen eso, ¿eh? Y era una niña, y le dice que la va a perseguir durante toda su vida por algo que le ha hecho. Ella, por supuesto, ni antes ni ahora sabe a lo que se estaba refiriendo, y lo cierto es que durante algunos años, cada cierto tiempo, recibía la visita de esta entidad, que actuaba siempre de la misma forma, y de la misma forma que apareció, así desapareció. Y siempre para ella era la misma descripción, el mismo tipo de individuo. Exactamente igual. Pero sucede algo, que cuando desaparece de su vida, comienza a vivir una serie de experiencias bastante terribles que no tiene por qué sufrir ningún niño. Y ella está convencida de que de algún modo esa entidad influenciaba o manejaba a algunas personas para que le hicieran ese tipo de maldades. Yeah. Es como si se estuviera vengando de ella, una niña de muy corta edad, que, como te digo, no sabía a lo que se estaba refiriendo. Bueno, así pasan los años. Llegamos al año 1991. Nuestra protagonista Yolanda tenía un hijo, como muchas otras parejas, pues se habían divorciado, y algunos fines de semana el niño los pasaba con el padre. Y un domingo llegó el niño de pasar ese fin de semana con su padre. Estaban cenando tranquilamente y el niño hace un comentario. Escuchamos. Estábamos cenando tranquilamente y dice, mamá, te tengo que decir una cosa. Digo, ¿qué? Él tenía 8 años. Digo, ¿qué? Dice que esta noche, que estaba en casa de mi padre, apareció un hombre vestido de negro. Bueno, a mí aquello, imagínate lo que me quedé. Y no podía ni comer, ni masticar, ni me quedé callada. ¿Y qué te ha pasado? Dice, nada. Me ha dicho que te recuerde que sigue aquí, que no se ha olvidado de ti. Bueno, yo aquí estoy mirando, todavía te lo estoy contando, me entra un pellizco en el estómago. Digo, ¿cómo que no se ha olvidado de mí? Digo, ¿pero a ti te ha hecho algo? ¿A ti te ha pasado algo? No, mamá, a mí no, ¿te ha dado miedo? No, oye, mi hijo, como una cosa que, bueno,
que lo asimiló bien. Encima al niño le recuerda lo que sea que va a seguir estando ahí. Este era el caso de Yolanda. Hay más casos, ¿verdad, Charo? Sí, Charo comenzó a recibir la visita del hombre del sombrero en el año 1975. En ese año había nacido su hija prematuramente y hacía aproximadamente 15 días que le habían dado de alta a la pequeña y estaba en casa con ella. Y es en esos días cuando empezó a presentarse ante ella el hombre del sombrero. Lo escuchamos. Y claro, yo era madre primeriza, joven, no tenía la menor idea, con lo cual estaba muy, muy pendiente siempre de la niña, ¿no? Yo me despertaba como a las 2 o así y veía una sombra en la puerta de la habitación que estaba entreabierta, la puerta del dormitorio. Me parecía que era un señor, aunque yo no distinguía las facciones, pero por la altura, porque llevaba un sombrero y todo la silueta era negra. No le distinguía las facciones, pero intuía que era de la figura de un hombre y me daba terror. O sea, yo me quedaba paralizada, pero pendiente de la niña. O sea, era el instinto materno ese que te sale pendiente de la niña. A veces la cogía y la abrazaba a mí, como diciéndole a la sombra, aquí no te acerques, que no tienes nada que hacer. El instinto maternal. Eso se repitió en varias ocasiones, hasta que una vez, harta ya de esas visitas que le causaban tanto terror, decidió enfrentarse a ese hombre del sombrero. Lo escuchamos. Y nada, y ya una vez mentalmente le dije, mira, yo no sé lo que quieres, yo no te puedo ayudar en nada, si quieres que te ayude, me das tanto miedo que yo no estoy en condiciones, vete porque no quiero que vengan más. Entonces empezó a avanzar la sombra, que yo, vamos, entonces ya asustadísima, ¿no? Pero se fue así, pasó por mi lado y se fue a través de la pared y nunca más la volví a ver. Qué curioso, ¿verdad? Esto es muy interesante porque, lo decíamos al principio, la mejor forma de enfrentarse a esta entidad, sea lo que sea, que luego al final ofreceremos o intentaremos ofrecer algunas explicaciones, es enfrentarse, perder el miedo. Esta entidad parece que busca causar terror, porque como decíamos antes, semeja que pretende alimentarse de ese terror, de esa energía negativa. De algún modo, si le perdemos el temor, no tiene nada que hacer con nosotros, no tiene de qué alimentarse. Si no nos puede provocar terror, ¿qué va a hacer? Vale, desaparece. Nos pregunta qué hay que hacer si aparece, etcétera. Luego daremos soluciones. Sobre todo enfrentarse, perderle el miedo y enfrentarse a él. Y esto es un denominador común en muchos otros casos. En un determinado momento, por hartazgo, ¿no? Es decir, estas personas llevan tanto tiempo sufriendo tanto. Esta entidad les causa tantísimo terror que en un momento determinado deciden, ya hartos de todo, bueno, sea lo que sea, me voy a enfrentar a esto que se aparece ante mí. Y es en ese momento cuando estas personas se dan cuenta que parece que su capacidad, su poder de causar terror se viene abajo y poco a poco va desapareciendo de sus vidas. Es decir, ¿qué hay que hacer? En principio, parece que enfrentarse a él. Vale, luego lo volveremos a recalcar. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Hacemos una pausita, un recuerdo y seguimos. Hay casos de hombres que también han tenido esta experiencia. Radio Nacional, el sonido que nos une. Tiene ritmo, tiene música, tiene baile. Santiago tiene humildad y mucha hospitalidad. Este domingo nos asomamos al balcón del Caribe. Nómadas, con Álvaro Soto. Bienvenidos a Santiago de Cuba. Este domingo a la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Lo curioso, Miguel, es que las descripciones coinciden, dos personas diferentes y más o menos están dando datos del mismo personaje, ¿no? O parecido por lo menos. Es que eso es muy sorprendente, porque son personas que no tienen ninguna vinculación entre sí y que no saben nada de este tipo de entidad. Es decir, no han leído absolutamente nada. Una de las personas que, bueno, ni Charo ni Yolanda habían oído hablar jamás
del hombre del sombrero. Es decir, a mí me relatan esa historia y yo la relaciono con otros sucesos similares, pero ellas no tenían ni la más remota idea, y estamos hablando de encuentros en los años 60 y en los años 70, años en los que ni siquiera en el mundo anglosajón se hablaba de esta entidad. Sí es cierto, lo decía antes, que ahora en el mundo anglosajón hay documentales, hay libros, no tanto en España, en el mundo de España y de Latinoamérica, pero en esos años, en los años 60 y 70, tampoco existía esa información, ni siquiera en el mundo anglosajón. Vale, vamos con más testimonios. Ahora es el caso de un hombre, el que también parece que está metido en este asunto, ¿no? También en este fenómeno. Sí, él se llama Manuel Laza, es el director de las cuevas museo del Cantal, que están muy cerca de la población del Rincón de la Victoria. Se pueden visitar. Málaga. En Málaga, sí, son extraordinarias. Cuevas Museo del Cantal, cerca de la población del Rincón de la Victoria, provincia de Málaga. Bueno, estas cuevas fueron moldeadas por el mar y allí convivieron nuestros antepasados más remotos. Han encontrado pinturas rupestres que datan de 30 y 40.000 años. Y por las excavaciones que se han realizado, se sabe que los antiguos pobladores de estas cuevas, de estas grutas, hace miles de años, enterraban a sus muertos en el exterior de las grutas. Y pasado un tiempo, recopilaban los restos y los enterraban en unos lugares concretos del interior de las cuevas. No se sabe muy bien por qué realizaban este tipo de acción, pero ahora sí. Los muertos los enterraban fuera, recuperaban sus restos y los enterraban dentro. Y como digo, Manuel Laza, que es el actual director de estas cuevas museo, me contó que en una ocasión, en el interior de las grutas, se encontró con el hombre del sombrero. Escuchamos su testimonio. Entonces, en una ocasión vi, poca distancia, la figura de un hombre que llevaba un sombrero y una especie de gabán, podría decirse gabardina o no, y no le di mayor importancia porque estoy acostumbrado a cruzarme con otros visitantes de la cueva normales y corrientes, de carne y hueso como yo. Pero a medida que me acercaba hacia el hombre, al llegar yo a su altura ya no hay nadie, no veo a nadie. Lógicamente esto me causa un gran estupor durante un momento y me hizo pensar, bueno, pues he visto algo que no existe. Dudo de mi propia visión, digo, esto puede ser una especie de visión fantasmal que he tenido. Yo miedo a esas cosas no le tengo, aunque sí creo en esas posibilidades, y dejo pasar el tiempo. Pero ya me centro en la visión que he tenido y me pongo a mirar en torno al sitio donde yo he visto a ese hombre y encuentro que allí están las rayas chamánicas en la pared, que allí hay un rincón, y miro los techos y me encuentro que en la actual sala del Águila miro el techo y me encuentro que el techo tiene una enorme figura de piedra que es natural y que representa una cabeza de toro. Curioso, ¿verdad? Está relacionando. Sí, de algún modo ese hombre del sombrero le estaba mostrando algunos de los restos de los antepasados que convivieron en esas grutas. Curioso. Pero hay más, ¿no? Claro, hay más, porque Manuel Laza se sorprendió porque él no fue el único testigo del hombre del sombrero. Una empleada del servicio de limpieza de estas cuevas museo se encontró con el hombre del sombrero a primera hora de una mañana, cuando estaba limpiando esas cuevas museo, poco antes de que se abrieran sus puertas y entraran los primeros visitantes. Y esta mujer le contó a Manuel Laza que había visto una figura espectral que es, te puedes imaginar, nada más y nada menos que el hombre del sombrero. Una mujer que vive de su trabajo como limpiadora no abandona su trabajo así como así y le dice al ayuntamiento: yo no sigo bajando a la Cueva del Tesoro, o me da usted otro trabajo o me despide, pero yo no bajo más. ¿Y eso por qué? Pues porque cuando he bajado esta mañana, contaba ella, he visto de pronto salir del interior de la cueva y yo pues me he asustado un poco. Un hombre me recordaba al hombre con sombrero, un hombre con un sombrero, yo lo veía como figura luminosa y me asusté, dije, esto es un fantasma. Lo veía blanco, lo describía como un hombre blanco, que refulgía de color blanco. Se asustó, dio media vuelta y dijo: ya no bajo más. Ahí está el caso, y la mujer dijo que no quería volver a trabajar allí y se marchó. Este es el primer recorrido acerca de esta historia del hombre del sombrero. Hay más que queremos contaros que tienen que ver con otros personajes, pero ya veréis cómo vamos hilando luego
toda la historia. 900-137-137 por si queréis contarnos alguna historia, alguna experiencia vuestra, o por si queréis participar en ese concurso. Nos vamos a lugares tenebrosos. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Nos vamos ahora hasta Haití. Partimos a la búsqueda del barón Samedi. En los cementerios de Puerto Príncipe se celebran rituales a diario. A los muertos hay que atenderlos bien, si no, en vez de ayudarte, te molestarán. Junto a Philo Pascal asistimos a una misa que ofrece por un pariente difunto ante el barón Samedi. Se le ofrece comida y ron que al final serán repartidos entre los pobres, que por eso acuden a los cementerios. Un año y un día después de la muerte, los familiares tienen que liberar el alma del difunto, que hasta ahora reside en el agua. Deben realizar una ceremonia muy costosa en la que sacrifican un buey. Si la retrasan mucho tiempo, el difunto puede rebelarse contra ellos. Aparece el barón Samedi. El barón Samedi es el encargado de decidir qué almas van al más allá o vagan por la tierra como zombis. En 1959, Papa Doc, el presidente de Haití, sufrió un ataque al corazón. Cuando recobró la conciencia, era otra persona. Un tipo sanguinario que se creía la representación del barón Samedi en la tierra. Se vestía como el barón Samedi, hablaba igual que este cuando posee a los bocors, con una desagradable voz nasal. El barón llega a nuestro programa. Conozcamos algo más de él. Esto sí que da miedo, la presencia de este personaje. Lo hemos contado ahí, es uno de los loas, uno de los dioses de esa religión vudú. Sí, la religión del vudú haitiano que tú conoces mejor que nadie. Es uno de los mejores occidentales que conoce los secretos del vudú haitiano. Has estado en ese país varias veces y sabes de sobra quién es el barón Samedi. Es uno de los loas, uno de los dioses del panteón del vudú haitiano. Es la máxima representación del mal. Es el loa, es el dios de los bocors, de los brujos, del vudú. Y generalmente se le obsequia con ron, con tabaco, con sangre de animal, y dicen que incluso en algunos lugares de Haití... ¿Sangre humana? Con sangre humana. Y es el que concede favores o incluso tiene la facultad de permitir la muerte de tus enemigos. Con el barón Samedi es con quien se realizan los pactos oscuros, esos pactos de brujería con consecuencias terribles para algunas personas, generalmente para los enemigos de quienes realizan esos pactos. Y aquí viene lo realmente interesante. ¿Por qué hablamos de él, verdad? Claro, porque hablamos de él, ¿no? Muchos de los oyentes estarán preguntando ¿a qué viene este colega? Sí, ¿a qué viene esto, no? Bueno, pues barón Samedi se representa de la siguiente manera. Un hombre alto y delgado, ataviado totalmente de negro, con pantalón y chaqueta oscura, a veces con capa, también oscura, y con un sombrero de copa sobre su cabeza. Tiene un rostro cadavérico y, en general, también se le suele representar con un bastón negro en una de sus manos. Qué curioso parecido, ¿verdad? Al hombre del sombrero. Sí. Es la representación del hombre del sombrero. Esto es algo que me llamó muchísimo la atención, muchísimo la atención. La máxima representación del mal en esa religión, en el vudú haitiano, es exactamente igual a lo que cuentan personas de todo el mundo que ven en sus cuartos, en sus lugares más privados. Y además, esta entidad, en sus apariciones, hace gala de esa maldad
causa terror, causa sufrimiento y en muchas ocasiones, y luego escucharemos algunos testimonios, ataca a estos testigos. Yo me he preocupado de buscar las explicaciones que ha pretendido dar la antropología a este tipo de casos. Los antropólogos dicen que en realidad es un arquetipo. El hombre del sombrero es la máxima representación o una de las representaciones del mal. ¿Por qué? Porque es un tipo oscuro, es un tipo de rostro cadavérico que causa terror. ¿Y por qué lo del sombrero? Y aquí la explicación de algunos antropólogos que han estudiado este tema me hace mucha gracia, porque ellos dicen, bueno, que en realidad lo del sombrero se puede explicar echando mano de la figura de Freddy Krueger. ¿Te acuerdas? Sí, pero... Sí, claro, es absolutamente ridículo, porque, Freddy Krueger era también la máxima representación del mal, ese tipo que aparecía con un sombrero, que se colaba en los sueños de los adolescentes, pero claro, la primera película de la saga de Freddy Krueger es Pesadilla en Elm Street, que se estrena en el año 1984, y sin embargo tenemos casos de apariciones del hombre del sombrero de los años 50, 60, 70 y principios de los 80. Es una explicación ridícula y que yo no digo que pueda haber algún tipo de explicación desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, antropológico en algunos casos. Es cierto que es una imagen arquetípica que representa el mal, pero son tantos los testimonios que cuentan exactamente lo mismo desde los años 50 hasta la actualidad, que hombre, a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Vamos a escuchar, antes de seguir más adelante con otros testimonios, la voz de Papa Doc cuando se suponía que estaba poseído por Barón Samedi. Papa Doc, recordamos, es un antiguo expresidente de Haití, tremendo... Uno de los mayores dictadores sanguinarios de la historia. Lo dices tú, por si acaso vuelvo a Haití, yo no digo nada. Bueno, él gobernó Haití entre el año 1957 y 1971, cuando llegó al poder. Era un tipo muy querido por la población, porque era un médico que se dedicaba a curar enfermedades tropicales, pero 2 años después de llegar al poder, en el año 1959, sufre un ataque al corazón, parece, como consecuencia de una sobredosis de insulina, porque él era diabético. Estuvo varias horas inconsciente y cuando volvió en sí estaba totalmente cambiado. Hay quien dice que en realidad su salud mental se vio afectado de alguna manera, pero para los creyentes en la religión del vudú haitiano, en realidad fue poseído por Barón Samedi, porque desde ese momento se convirtió en un tipo absolutamente sanguinario. Él creó ese grupo paramilitar de los Tonton Macuts, que le ofrecían obediencia ciega, y ese grupo paramilitar estaba formado por violadores, asesinos, psicópatas, que en muchas ocasiones sacaba de las cárceles. Vestían... Lo dice nuestro invitado. Lo digo yo, sí. Vestían siempre de la misma manera, con unas camisas azules, unas gafas de sol muy llamativas, y llevaban unos machetes con ellos. Se cree que en su momento más álgido los Tonton Macuts eran unos 50.000 miembros y que se cargaron con los machetes a 200.000 personas, nada más y nada menos. Y el comandante supremo de los Tonton Macuts era Zechari Delva, que era uno de los más temidos bokors haitianos, experto en el arte de la zombificación. Vale, dentro de muy poquito... Aguanta un poquito, vamos a escuchar la voz. Dentro de un poquito, en esos programas especiales que estamos preparando para el verano, vamos a escuchar a nuestro compañero también, Juanjo Revenga, que ha estado por ahí contando historias tremendas. Brevemente, que nos vamos a escuchar. Esto es muy interesante. Papa Doc se creía, este líder haitiano que gobernó Haití entre el año 57 y el 71, él se creía que era Barón Samedi, que era la representación de Barón Samedi en la tierra, y se vestía como él. Se vestía totalmente de negro, con una capa también oscura, con un bastón negro y con ese llamativo sombrero de copa. Y además hablaba como lo hacía Barón Samedi cuando poseía los bokors, con una pronunciada voz nasal. Escucharlo ya veréis qué miedo debía dar. Qu'il flotte désormais dans l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs, de la crête à Pierrot, de la butte Charrière et Vertière.
No decimos nada. 2:47, seguimos adelante. 1:47 en las Islas Canarias. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar o contarnos alguna historia. Seguimos con más testimonios en este programa de Sombras esta noche. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Seguimos nuestro camino por este mundo inquietante. Le llega el turno a la agente sombra. Estos son algunos datos. ¿Qué le llama agente sombra? Es una masa negra, una especie de espectro negro que se presenta en las casas y muchas veces se presenta por la invocación de brujos negros. Que, bueno, hay que ver qué es lo que es. Ahora, esta gente sombra es un espectro malévolo, no es bueno. Y en este sentido, la gente sombra es en realidad un alma ennegrecida por la maldad. Gente sombra. Nos preparamos para conocerles. Estos otros personajes, Miguel, es una variación, no llevan sombrero, pero tienen casi la misma forma, ¿no? Aparecen en los dormitorios, lugares más cercanos a ti y meten miedo. Y van ataviados completamente de negro, lo único que les falta para convertirse o para ser el hombre del sombrero es que no llevan sombrero, pero por lo demás las características son similares, son entidades ataviadas totalmente de negro y con un rostro blanco y cadavérico. Vale, tenemos testimonios también, ¿no?, de personas que han vivido esta experiencia. Sí, nuestra primera protagonista se llama Emma y en el año 1997 residía en un colegio mayor de Granada. Ella empezó a sentir que por las noches la tocaban unas manos invisibles, que algo se tumbaba a su lado en la cama, porque sentía el peso, porque la cama cedía. En esa habitación hacía un frío intenso. Ella encendía la calefacción a tope, pero seguía haciendo un frío tremendo. Incluso recuerdo que me contó que en cierta ocasión llamó al director de ese colegio mayor, que intentó averiguar si había algún tipo de problema en la calefacción y no había ningún tipo de problema. Sin embargo, ella me contaba que esa habitación estaba gélida, completamente gélida. Y una noche tuvo la oportunidad de observar a una extraña entidad en su habitación. Lo escuchamos. Un día, pues, después de cenar, subí a lavarme los dientes y serían las 10 de la noche, más o menos, y mientras me lavaba los dientes, pues tenía la puerta de mi baño abierta hacia el pasillo de mi habitación. Y a esto, que de refilón, veo como una persona entrando. Y me giré y me dio tiempo a ver perfectamente el perfil de un hombre de 50 a 55 años, altísimo, por lo menos tenía 2 metros, muy delgado, con una capa negra, vestido de traje negro y que avanzaba con paso de persona. O sea, no era un avance espectral, sino que era dando pasos de persona. Entonces yo creí que era un hombre de verdad, pero claro, al verle una capa negra, yo dije, bueno, ¿esto es dónde sale? Y era muy, muy, muy pálido. Y no me miró hacia adelante, como si hubiera un camino que recorrer. Esta es la primera parte de la experiencia, hay mucho más, ¿verdad? Sí, después de esta primera aparición ella salió al pasillo gritando, salieron varias alumnas de otras habitaciones y estuvo durante varios días durmiendo en la habitación de una amiga en ese colegio mayor hasta que finalmente regresó a su cuarto. A partir de ese momento comienza lo verdaderamente terrible. Ella dice que por las noches escuchaba golpes, sonidos extraños, las luces se apagaban y se encendían, y una noche en la que acababa de acostarse en su cama, boca abajo, algo se le echó encima. Yo he llegado a casi asfixiarme, porque me pilló durmiendo boca abajo en una de las ocasiones.
y me hundió, el peso me hundió la cara totalmente contra el colchón y casi no podía respirar, aplastándome, y de hecho me salieron morados y todo en la cara. Mis amigas me decían, pero es más, eso que te has quedado dormida, una mala postura, tal, y yo, pero vamos a ver, si tenía los ojos abiertos, si es que el ojo lo tenía abierto y por el rabillo del ojo yo sentía que había algo, y además escuchaba el colchón como iba progresivamente hacia abajo y el ruido que producía ese peso hacia abajo. Solamente estamos poniendo los acontecimientos, luego sacaremos conclusiones. ¿Hay más todavía? Sí, porque a partir de ese momento comenzó a recibir las visitas de ese hombre de negro. Ella, cada vez que aparecía, se quedaba totalmente paralizada y esta entidad permanecía estática junto a su cama, hasta que una de esas noches ocurrió algo más. Entonces vi como a mi espalda estaba un hombre de pie y le pude ver los zapatos negros, cómo brillaba, porque tenía encendida una estufa, porque claro, el frío era radical en mi dormitorio. Pues con la luz que desprendía esa estufa, le vi que brillaban en los zapatos. O sea, le vi, es que fue real totalmente. Le vi los zapatos, los pantalones negros, y cuando ya había sobrepasado un poco la capa, iba casi llegando por encima de la rodilla, sentí que me impedía que subiera hacia arriba con la mirada, o sea, me controlaba hasta donde yo podía ver, y entonces en ese momento fue cuando sentí como que me despedía de mi cuerpo, ese ser o lo que fuese, me empujó contra lo que era una especie de luz que se movía, parecía una espiral de luz, y vi como que él ya no podía mirarlo más, era como que él me estaba impulsando fuera de mi cuerpo, y noté que mi espalda pues se contraía porque me estaba haciendo daño, porque que tenía que salir, y ya una vez fuera de mi cuerpo miré hacia la luz y vi que me estaba absorbiendo la luz, era como si fuese una atracción total, y no podía, yo no quería irme, yo decía, esto es la muerte, esto me estoy yendo, me estoy muriendo. Qué curioso, estamos ya recibiendo montones de llamadas y de testimonios, personas que luego te cuento, pero que están viviendo este tipo de historias. Nos queda todavía un último testimonio de ella, ¿verdad? Sí, lo tremendo de este ataque que sufrió esa noche es que eso derivó para ella en una gravísima dolencia. Bueno, al día siguiente tenía en el brazo izquierdo, que me pegaba justo al lado de donde él estaba, porque él se me puso en la parte de mi cuerpo, la parte izquierda, pues ese brazo izquierdo se me inflamó y me salió como una serie de granos rarísimos que me llegaban hasta la axila. Total, al final se me puso tan mal el brazo que me asusté y tuve que ir al médico. Bueno, pues el médico me dijo que era un herpes que sale cuando te quedas sin defensa. A mí jamás me había salido un herpes. El médico me explicó que seguramente, porque me tuvieron que hacer análisis de sangre, mi sangre estaría sin defensa. Pero al día siguiente, vamos, el día de antes estaba perfectamente, y al día siguiente, después de la aparición, sin ninguna defensa. Y eso fue lo que más me chocó. Entonces me hicieron los análisis de sangre y efectivamente no tenía glóbulos blancos, me había quedado cero, sin defensa. Como si estos seres le robaran la energía vital. Todavía tenemos otro caso de Elena, brevemente antes de las noticias, y seguimos, si te parece, ¿vale? Sí, Elena sufrió en un par de ocasiones la embestida de una de estas entidades oscuras y fue bastante desagradable. Lo escuchamos. Me acuesto, hijo, y al rato se me echa estaba acostada pero sin dormir. Se me echó una figura encima, de negro. Yo notaba el peso y que me quería ahogar. Notaba las manos, que me quería ahogar y que me ahogaba. Y yo quería hablar y gritar y nadie me oía. Que me muero, que me asfixian. Y nadie me oía. Y yo ya esa noche no dormí, y ya al día siguiente se lo conté a mis hijos y a mi marido, y yo dije que a la habitación que no pasaba, del miedo que pasé. Muchos testimonios, ¿verdad? Diferentes, que más o menos describen el mismo personaje. Hay un oyente que nos dice que sale de trabajo, no suele escuchar, y la historia del hombre del sombrero dice que se lo comentó un compañero la semana pasada, y es exactamente lo que estamos contando. Le pasaba desde pequeño un par de veces al año, vive en Córdoba, se fue a Salamanca y a Japón, y en estos lugares lo volvió a ver. Otro caso, una cena familiar, su primo adolescente le contó que un amigo suyo decía que a veces veía un hombre de negro y se quedaba bloqueado del miedo hasta que desaparecía.
muchos casos. Los testimonios son muchísimos en todo el mundo y en un espacio muy amplio de tiempo. ¿Qué es esto? Y no solamente hombres, sino mujeres. Es lo curioso también, ¿verdad? Sí, sobre todo las víctimas son mujeres, pero también nos encontramos con algunos casos de hombres. Vale, 900-137-137 nuestro teléfono. Hemos de hacer una mínima pausa. Os ponemos ahora un avance de lo que va a ser la segunda parte del programa. Os vamos a contar una extraña historia donde dicen que hay mensajes secretos en la Torá. Ya veréis qué curioso, no os lo perdáis. Y vamos a seguir hablando de estas entidades y de santas compañías, ¿verdad? Sí, porque todavía queda bastante que contar. Curioso que no solamente existe en España estos personajes que aparecen, sino también en otras partes del mundo, claro, como porque, Costa Rica, ¿no? Sí, porque escucharemos un encuentro con estas entidades sombras, pero en esta ocasión no en la privacidad de un cuarto, sino en un espacio abierto, y concretamente en Costa Rica, que si eso llega a suceder en España, o más concretamente en Galicia, eso se identificaría como la aparición de la Santa Compañía, pero resulta que eso sucede a muchos miles de kilómetros de Galicia y de España y de la península ibérica en Costa Rica. Esperemos que no estéis pasando mucho miedo, simplemente estamos mostrando casos. Enseguida regresamos después de las noticias, no os vayáis, tenemos mucho misterio más para ofreceros. Esta noche, en Espacio en Blanco. La Torá, más que un libro con un sentido literario, pudiera tener o ser en su totalidad un código binario, un software en el que con la modificación de cualquiera de sus caracteres, que es lo correcto hablar en hebreo de caracteres, cambia el significado de todo, claro, y así se entiende, digamos, esa meticulosidad que tenían los copistas judíos a lo largo de tantos milenios en mantener la Torá intacta. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.